Bienvenidos a una nueva edición del Mundo, Economía y Negocios por Televisión, un espacio en el cual le llevamos las finanzas y la economía hasta su hogar. Aquí usted comprenderá cómo los hechos internacionales y nacionales económicos influyen en su bolsillo y en su vida cotidiana. Comenzamos con un trabajo de Carl Joan Cruz sobre las tendencias y proyecciones económicas para este 2014. La meta del gobierno es que la economía crezca 4% este año y llevar la inflación a por lo menos 28%. Sin embargo, el pronóstico de organismos multilaterales es menos positivo y apunta a un crecimiento más moderado y a un incremento mayor en el precio de los bienes, mientras que algunas firmas nacionales señalan que incluso es posible prever una caída de la economía nacional. Entrevistamos a algunos expertos sobre el posible comportamiento económico para este año, entre estos al vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Luis Zambrano Cequín. Este año, probablemente en el mejor de los casos, la economía venezolana crecerá un 1%, muy por debajo de su tasa de crecimiento poblacional. Y ciertamente va a ser la economía de la América Latina que va a crecer menos. Y ya eso es por varios años ha sucedido exactamente lo mismo, en un marco de una tasa de inflación muy elevada. La inflación en Venezuela en buena medida está explicada por la forma como el gasto público se está financiando, que tiene un alto contenido monetario ese financiamiento. Adicionalmente, las divisas con las que va a contar el sector privado seguramente van a ser menores, de profundizarse esta estrategia de aumentar el control sobre las importaciones por parte del sector público. Hace, 2006, el sector público participaba en las importaciones totales en 8% nada más. Hoy en día cerró el 2013 con 43% y probablemente este año vamos a exceder el 50%. Si no se toman medidas económicas en la dirección correcta, porque el gobierno está tomando un conjunto de medidas económicas que a nuestro juicio apuntan, digamos, en una dirección que no corrige los desequilibrios importantes que están afectando a la economía venezolana. En buena medida, esos desequilibrios han sido el resultado del conjunto de políticas económicas previas que el gobierno ha venido tomando en estos últimos años. De manera que Venezuela hoy presenta un cuadro macroeconómico sumamente grave, en el sentido de que tiene un desequilibrio monetario muy importante, con una expansión, digamos, de la cantidad de dinero en el sistema económico muy acelerada, de mayor a 60% la tasa de crecimiento en la cantidad de dinero. Por otro lado, tenemos un déficit en la balanza de pagos también muy importante. Por 5 años consecutivos, la cuenta externa venezolana ha presentado un déficit, ha mermado el saldo, digamos, de la balanza comercial, que es normalmente superavitaria, y se redujo el último año en unos 7.000 millones de dólares ese superávit. Adicionalmente, pues tenemos un desequilibrio fiscal muy grande, es decir, el gobierno central aproximadamente sus gastos exceden casi 15 puntos del producto, lo cual es muy alto. Las empresas públicas, incluyendo a PDVSA, también presentan un déficit en sus finanzas significativo. También consultamos al economista y director de la firma econoanalítica Asdrúbal Oliveros sobre sus reflexiones para este 2014. Si efectivamente el Ejecutivo termina optando por un mecanismo de devaluación más agresivo, es decir, desplazar una mayor cantidad de rubros o liquidaciones de divisas a la tasa SICAD o el límite superior de estas bandas, efectivamente tiene menos incentivos PDVSA de recurrir
al financiamiento monetario que le ha venido otorgando el Banco Central y que en nuestra opinión es la principal causa de inflación. En ese escenario nosotros estamos manejando una inflación en torno al 50%, suponiendo entonces que disminuya este financiamiento monetario. Pero cabe la posibilidad de que el Ejecutivo tenga temor de ir a una devaluación más agresiva, el desplazamiento de rubros hacia la tasa SICAD sea más lento de lo que lo vemos en el primer escenario, la liquidación a 6.30 sea importante y entonces eso afectaría seriamente las finanzas de PDVSA, con lo cual no podría prescindir del financiamiento monetario que le está otorgando el Banco Central. Y en ese escenario, nuestra previsión de inflación es mucho más alta y está en torno al 75%. Con respecto al crecimiento de la economía medido a través del PIB, nosotros estamos proyectando una caída cercana a 1%. Y aquí sí, efectivamente, a diferencia de la inflación, es independiente de, digamos, de lo que ocurre en materia cambiaria. Son otros factores los que están detrás de por qué estamos viendo la economía en un terreno negativo. Principalmente vemos que a pesar de que el gobierno pueda cometer una devaluación, se va a mantener la restricción de divisas hacia el sector privado y ese es un factor de peso que explica el desempeño, digamos, de sectores clave generadores de crecimiento como la manufactura. Y dentro de la manufactura, el rubro de automotriz, alimentos, por mencionar solo dos. En segundo lugar, también vemos que el desempeño de las empresas asociadas al sector público, que es un sector clave en la generación de crecimiento, también deja mucho que desear. Pensemos solamente en las empresas básicas de Guayana, empresas de alimentos ligadas al Estado, y eso no va a mejorar de forma tan rápida. Eso también va a tener un impacto en el crecimiento. Y el tercer factor es el gasto público. No vemos un gasto público cayendo, pero tampoco lo vemos creciendo. Pero a pesar de que la economía va a crecer o no va a crecer el próximo año, sino que va a estar en terreno negativo, hay sectores que van a seguir manteniendo unas tasas importantes de crecimiento por la propia dinámica del país. Pensamos en banca y seguro, que efectivamente va a continuar va a ser el sector que más crezca el próximo año. También puede crecer la actividad de telecomunicaciones a pesar de la restricción de las divisas. Creo que estos dos sectores y los servicios asociados a gobierno van a ser los tres líderes del crecimiento en este 2014. Una nueva normativa se suma al panorama económico de este año. Se trata de la Ley de Costos y Precios Justos, que establece 30% como ganancia máxima y decreta como utilidad pública los bienes y activos para la producción y otras actividades. Al respecto, consultamos al presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Luis Mata Mollejas. Eso es una violación absoluta de la Constitución, porque la Constitución dice que la economía es mixta, que es decir, que hay unas empresas que son privadas y unas empresas que son públicas. Si la ley nueva dice que todas las empresas son públicas, simplemente está violando el espíritu, la letra, el fondo, el sustrato de la Constitución nacional. Es decir, las empresas públicas en su producción real, contrario a lo que dice los anuncios que ponen en el metro de que se ha aumentado la producción, ha tenido una gran caída. En consecuencia, la producción es menor, la población es mayor, en consecuencia las necesidades son más grandes. En las empresas que no están tomadas directamente por el gobierno, como por ejemplo la industria automotriz. La industria automotriz denunció en la prensa en estos días que simplemente está trabajando al 27% de su capacidad porque no tiene los recursos para importar los insumos, etc. Entonces, se ha producido 80% menos de los automóviles que se producen. En consecuencia, se importan más automóviles. Mientras no hay producción de automóviles nacionales, importamos automóviles chinos con los recursos que el gobierno nacional solicita de China y que se paga por petróleo. No se aparten de nuestra sintonía. Ya regresamos con el análisis de nuestra Venezuela actual en el plano económico.